Ya antes de empezar a explicar un poquito cómo funcionamos nosotros como grupo, me gustaría que os quedarais con dos frases. La primera no la he apuntado, porque no es mía, pero se lo escuché decir a alguien, ahora no recuerdo quién, la verdad, pero ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Y es que el éxito es el germen del fracaso. Acordaos de esto para toda la charla. Y la siguiente es esta. Que se aprende más cuando pierdes dinero que cuando lo ganas. Eso es una evidencia que a lo largo de los años he tenido la suerte y la desgracia de vivirla en primera persona. Me ha dicho Luis que no hable de fracaso porque allá donde voy me pongo a contar miserias y acabamos todos llorando. Pero realmente creo que si hay algo que compartir es lo que no hacemos bien, porque lo que hacemos bien es muy evidente, pero realmente si puedo transmitiros algo son las cosas donde creo que hemos fallado para intentar que vosotros no lo hagáis. Bueno, yo voy a remontarme un poquito a cuándo empezó todo. Realmente el proyecto actual que tenemos entre manos empezó en el 2012, pero para poder contextualizar realmente el proyecto que tenemos ahora entre manos hay que irse un poquito más atrás y hay que pensar en Gandía primero, en el arroz de Gandía, en el arroz de Valencia y entre medias posiblemente el fracaso más importante que tuvimos, que se llamó Food, que es donde tiene ahora con diferentes resultados Quique da Costa el Mercat Bar. Fue un restaurante que abrimos en el 2007 y que fue un error desde el principio hasta el final, en conceptualización, en momento, en muchas cosas, pero gracias a la experiencia esa, que termino de pagar en febrero del 2017, le digo a mi mujer que todos los meses me recuerde cuando hace la transferencia. No es tontería, ¿eh? Ahora me río, pero entonces no me reía tanto. Pero lo terminamos de pagar en febrero del 2017. Gracias a Dios hemos podido pagarlo. Y realmente ha sido lo que nos ha hecho plantearnos las cosas de diferente manera, pensar en la profesión a través de una cuenta de resultados también, pensar en ser cocineros y a la vez forzosamente tener que tener una formación empresarial para poder seguir dedicándonos a lo que nos gusta, que es a crear conceptos y a cocinar, o a crear cocina, o llamadlo como os dé la gana. Sin más, porque creo que analizar las causas de por qué pasó aquello son muy largas, de verdad, porque yo cada día que lo pienso encuentro un motivo nuevo por qué no salió bien y ahora sí que está saliendo, pero al final es un suma y sigue de experiencias, de situaciones, de momentos y sobre todo de tener muy presente las dos primeras frases que os he dicho, que cuando tienes éxito es posible que se empiece a generar el fracaso. Realmente tenemos que aprender cuando perdemos, no cuando ganamos. Cuando ganamos del éxito extraes pocas conclusiones, porque realmente no tienes la necesidad de plantearte las cosas, sino de muchas veces abordar una situación de continuidad. Que creo que los que realmente continúan teniendo éxito es porque nunca plantean esa opción. La opción del éxito no se plantea como la culminación de un camino, para nada, sino es una actitud ante la vida y es una fórmula para no creer que tienes éxito, sino realmente que estás formando parte de un proceso continuo y que nunca culmina. Si pensáramos que hemos logrado el éxito, entonces es cuando se activa la primera frase. Se empieza a generar el fracaso. Bueno, imagino que todos más o menos sabéis los conceptos que manejamos en Valencia hoy en día, que son el Ricard Camarena Restaurant. Un poco estos son los números que barajamos de los horarios. Para mí es importante cuando conceptualizamos un concepto o cuando tenemos un concepto gastronómico entre manos, ajustar, hay muchas cosas que ajustar, evidentemente, el precio, los comensales que quieres dar, pero para mí también es importante el tema de los horarios. Ricard Camarena abre 5 días a la semana, me gustaría que fueran menos, la verdad, pero realmente necesito los 5 días para poder cubrir los costes estructurales. Pero entiendo que conceptos como el Central Bar y los demás, pues cada uno tiene sus condicionantes, pero por ejemplo el Central Bar, que es el bar que tenemos en el Mercado Central, pues ajusta sus horarios al ritmo que tiene el mercado.
no podemos ni más ni menos. El mercado abre a las 6:30 y cierra a las 3:30, pues nosotros vamos de la mano del mercado porque es una situación especial que así lo requiere y por lo tanto a eso nos ceñimos. Los números que se manejan en el bar del mercado pues son 10 trabajadores, con un ticket medio de 10 euros. Y ya os digo, pues de lunes a sábado, excepto domingos, excepto festivos, porque ahí tengo yo poco poder de decisión. Es el mercado el que manda y soy yo el que voy al rebufo de lo que dice el mercado. Luego en Canalla Bistró y en Habitual, Canalla Bistró empezó cerrando un día y medio, como creo que era lo obvio y lo normal, ¿no? Cuando te planteas un negocio, pues sabes que la plantilla tiene que descansar 2 días o un día y medio, cada uno. Nosotros descansamos 2 días siempre, intentamos cerrar un día y medio y el otro medio darlo, pero nos dimos cuenta de una cosa. Y aquí me intenté fijar en unos modelos de negocio más exitosos que el nuestro, en McDonald's, por ejemplo. Que de dar de comer de calidad, pues esto es muy discutible, ¿no? Pero si dan de comer no sé cuántos millones de comidas al día, tienen que hacer algo bien forzosamente. La gente no es tonta. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de McDonald's? Pues que tú puedes ir donde te dé la gana, a la hora que te dé la gana, y te dan de comer. Sabes que es un recurso que tienes siempre a tu disposición. Entonces, yo pensé entonces que en conceptos de negocio como Canalla Bistró era muy importante que la gente decidiera si quería o no quería venir. Para mí es una decisión importante, ¿no? Que sepan si quieren venir a visitarnos o no, pero no cuando lo tienen que hacer. Es decir, manejar otras variables en una propuesta de consumo de menos de 30 euros me parecía que era contraproducente para el propio negocio. Entonces decidimos que la gente tuviera que elegir entre venir o no venir, pero no cuando tenía que hacerlo. Y empezamos a abrir, al mes de inaugurar el negocio, empezamos a abrir todos los días, menos el día de Navidad, el día Nochebuena y el día 1 de enero, ya por una cuestión ya bueno, porque la gente también le gusta estar el día de Navidad en casa, etcétera, etcétera, y a mí también. Esto de verdad nos costó mucho, y uno de los hándicaps que ha tenido Canalla, o que haya podido tener Habitual, es el no cerrar nunca. Porque te obliga, bueno, hay 2 vertientes que hay que tener en cuenta. Una es que te obliga a parametrizar mucho más, y eso diréis, eso es la leche, qué bueno, esto parametrizar está muy bien. Es cierto, parametrizar está muy bien, pero hay que tener que en cualquier proceso de parametrización muy heavy, se pierde una punta de calidad, o una punta de calidad o una punta de brillantez, decidlo como queráis. Pero cuando empiezas a estandarizar mucho las cosas, ganas en regularidad, pero ganas en la intensidad de esa regularidad. No sé si me estoy explicando bien, pero creo que cuando hay un proceso de estandarización muy fuerte detrás, te obliga muchas veces a elegir entre un parámetro de calidad suprema y un parámetro de regularidad en esa propuesta. Y ahí es donde realmente hay que empezar a tomar decisiones. Y os voy a contar, sobre todo a través del último año, donde nos hemos obligado a generar una operativa a nivel de grupo, porque los números nos lo exigían, porque el volumen de movimientos que teníamos así nos lo exigían y nos han obligado a replantearnos muchas cosas que ahora os contaremos. Me venía a colación por el tema de los horarios en Canalla, que es algo que muchas veces, pues tal vez no lo pensamos, ¿no? Realmente abrimos un negocio y como ya está estipulado que tenemos que cerrar un día y medio, 2 días, pues creo que era conveniente contarlo. Bueno, ya sabéis, el concepto de Canalla desde siempre ha sido una cocina muy viajera, de todo el mundo y de ninguna parte en especial, lo que nos rote, así hablando en plata, lo que nos apetezca en cada momento y sin intentar ceñirnos a ningún estilo propio. Trabajan 25 personas y, como os he dicho, pues abrimos todos los días. Bueno, estos 3 conceptos los abrimos en prácticamente 2 meses. Ricard Camarena abrió Yo me acuerdo cuando Quique abrió en Valencia, le decía, estás loco, porque abrió Mercat Bar
y enseguida vuelve Carolina en el primer año. Yo no, bueno, en 2 o 3 meses, ¿verdad? Que yo le decía, tú estás chalao. No podía entender cómo lo había hecho. Y después, 2 años después, nosotros hicimos lo mismo. Pero realmente el esfuerzo, el que no lo ha hecho, no puede imaginarse el esfuerzo que es abrir 3 conceptos en 2 meses. 3 conceptos que los tienes en tu ideario, en tu imaginación, en el papel, en las pruebas están hechas, los escandallos. Pero después, amigo, hay otra cosa, es el día a día. El cómo organizas eso, el cómo realmente empieza a desarrollarse el proyecto. Empieza a tomar vida propia. Se empiezan a pasar cosas que tú no sabías que iban a pasar. El cliente empieza a darte un feedback distinto al que tú esperabas. Empiezas a tener problemas. Bueno, simplemente la decisión al mes de abril de no cerrar nunca es pasar a ampliar la plantilla casi un tercio más, a empezar a hacer cosas que no habíamos hecho nunca antes, porque nosotros cerrábamos 2 días, dejábamos las partidas, colgábamos el delantal y el martes regresábamos, cogíamos nuestro delantal, cada uno sabía cuál era su partida, se reincorporaba al trabajo, el restaurante había estado cerrado 2 días, pero eso de que roten toda la gente, que puedan descansar 2 días, que la plantilla tenga que crecer, la formación del personal durante eso, cómo se dejan los puestos de trabajo unos a los otros, ¿no? Cómo respetan su partida para que el otro se la pueda encontrar bien, la información cómo fluye en los cambios de partida, algo que parece muy evidente o que tal vez no nos lo planteemos porque creemos que es algo que va a suceder de manera natural, es algo totalmente antinatural. Y hay que forzar, hay que recablear todas las comunicaciones internas, etc. Y eso fue realmente duro, duro, duro. Y eso estuvimos 1 año realmente para poder afinar todo eso. Y fue a partir de entonces cuando empezó realmente el proyecto gastronómico a poder ir evolucionando. Porque si estás a setas, no estás a Rolex. Esto es así de claro. Si tú estás en operativa pura y dura, estás haciendo la operativa, la estás creando, estás recableando toda la información interna, pedidos, bueno, y no estás, pues, evolucionando la propuesta gastronómica. Nosotros el primer año nos dedicamos simplemente a esto. Y con Habitual ha pasado exactamente lo mismo. A partir del 2013 incorporamos el Lab, los eventos, en septiembre del 2015 Habitual y escasamente hace 1 mes y medio Canalla Bistró en México. Si no habéis estado, pues este es el espacio que destinamos para la formación interna nuestra, para todas las pruebas de platos, de mejora, porque hay una parte de I+D, pero dentro del I+D hay una parte mucho más heavy de revisión, de mejora de platos, de procesos, que realmente es lo que nos ocupa mucho tiempo. Bueno, son números un poco, aquí damos pequeños eventos, realmente estamos haciendo algo de catering fuera también, pero es una parte recurrente de ingresos también, pero no es nuestro fuerte. Sabemos a qué nos dedicamos, sabemos que nos dedicamos a abrir la puerta y a que la gente que quiera venir, que venga, más que a generar negocio con los eventos, porque es un nicho nuevo, pero nos gusta hacerlo, sobre todo los eventos puntuales que decidimos y con la calidad que nosotros queremos, si no entramos en el tema de eventos. Pero junto a los eventos hay una parte muy importante que es la parte de producción. Tenemos un centro de producción que nos ayuda a nutrir a 3 restaurantes que son Habitual, Canalla y Central Bar de nuestra propia quinta gama, de croquetas, panes, panadería, pastelería, porque nos hemos dado cuenta que otro de los hándicaps de una cocina que no cierra nunca es que las propuestas los espacios de producción se acortan mucho. En Central Bar, drásticamente, porque desde que abres a las 7 de la mañana hasta que cierras a las 3:30 es un pase, non-stop. O sea, no tienes tu espacio para hacer la ensaladilla, no tienes tu espacio para hacer las croquetas,
y para hacer cosas que requieren tiempo, porque te está entrando gente continuamente a pedirte un bocadillo, unas bravas, unos calamares, unas gambas, lo que sea, un café, lo que sea. Pero lo que tenemos en un restaurante de 9 de la mañana a 12 y media, donde estás tranquilo recibiendo tu género, organizándote, preparando, etc., en Central Bar no existe. Y en Canalla tampoco. Teníamos un turno de producción nocturno. Había gente que entraba a las 12 y media de la noche hasta las 8 y media de la mañana. Nuestras instalaciones son viejas, las del Canalla, porque todavía no las hemos reformado realmente. Hemos ido parcheando la cocina, porque creo que a día de hoy ya sabemos cómo haríamos la cocina de nuevo, si empezáramos de cero, pero cuando la hicimos, no. O sea, nos encontramos unas instalaciones, las mejoramos un poco, pero no sabíamos el concepto, cómo iba a evolucionar, las necesidades técnicas que iba a tener. Eso significa que cuando entraba la partida de producción por la noche, estaba toda la noche trabajando y a las 9 de la mañana, cuando llegaban, la cocina estaba todavía pues, hecha una mierda, hablando en plata, ¿no? Generaba una tensión entre las dos partidas, los que entraban, los que salían, o sea, tensiones que hay que evitar dentro de lo posible. Y digo que nos vino muy bien generar lo de los eventos para hacer una cocina de producción y viceversa. Generamos una cocina de producción y aprovechamos para hacer eventos. Es decir, es algo que ahora mismo lo necesitamos sí o sí, porque nos ayuda a mantener los estándares de calidad que nosotros creemos. Habitual ha sido la última apertura aquí en Valencia, que se hizo en septiembre. Lo mismo os digo, os puedo hablar del éxito, pero creo que también es conveniente que sepáis la parte menos visible de Habitual, que ha sido pues, poder entender el lenguaje creativo del espacio, porque yo lo tenía muy claro desde el principio, pero lo tengo claro en mi cabeza. Luego hay que plasmarlo y luego hay que escuchar al local. Hay que escuchar a las personas que trabajan en él, a las personas que vienen todos los días a comer, que afortunadamente han sido muchas, para ir realmente creando el lenguaje creativo que quiere tener el espacio. Porque creo que, bueno, no conozco ningún concepto que empiece de una manera y termine de esa manera. Sí que conozco uno, se llamaba Food y lo tuve que cerrar. O sea, porque no lo escuché, porque no vi, porque no fui flexible. Entonces, soy muy sensible ahora a todos esos cambios que me va dictando el local, que me va dictando el cliente, sin volverme loco, sin volverme loco, porque al final escuchas a todo el mundo y no oyes a nadie, ¿no? Pero ha sido un año donde hemos incorporado un nuevo local a la estructura. Esto, pues, si pensáis en cada local como una unidad independiente, pues podríais pensar, pues no pasa nada, otro local, otro equipo, etcétera. Pero es que no funciona así. Forma parte de un grupo y, como antes ha dicho Quique, hay muchas personas que realmente están alrededor del grupo y no trabajan en un sitio en concreto y que se ocupan de tejer las relaciones entre todos los espacios para que haya una cierta coherencia, porque él ha dicho, da igual que hagamos una gamba, que hagamos un arroz, que hagamos un plato en el... Todos es lo mismo, es recibir materia prima, procesarla, que no haya quinta gama de fuera, etcétera, etcétera. Eso es una filosofía de trabajo. Son unos valores internos que tiene cada grupo, ¿no? Y que hay que intentar transmitirlos a cada una de las personas que trabajan en él para que entiendan dónde están, cómo están y a qué se viene al sitio, ¿no? Entonces, introducir un nuevo local dentro de esa estructura pues significa que entra uno nuevo a la familia, que hay que hacerle su espacio, que tenemos que repartirle cariño. Es como cuando entra un niño nuevo, cuando... No, es así. O sea, tiene que tener su tiempo, el mío, yo le tengo que ceder mi tiempo también, Luis le tiene que ceder el suyo, Mari Carmen, José, las personas que un poco estamos alrededor de todo y no estamos concretamente en nada, ¿no? Bueno, la propuesta Habitual creo que la conocéis, está muy basada en un ideario mediterráneo. Esto es muy abstracto de decir, pero es más concreto de comer. En la relación que tenemos nosotros con algunos proveedores de la huerta que realmente nos han aportado muchísimo y en la necesidad de que esa relación fuera más grande y más ventajosa para todos, porque solo con el Ricard Camarena era complicado
poder inducirles a hacer más cosas o a que realmente fuera rentable para ellos escucharnos a cada momento, que fuera, aparte de un proyecto vital, fuera un proyecto económico para ellos interesante también. Y entre esto y, como he dicho Quique antes, y que teníamos talento dentro para crecer, y ese talento o lo aupas o se acaba marchando, pues nació la oportunidad de Habitual y la pusimos en marcha. Estos son un poco los números de Habitual. Y esto es Canalla Bistro en México, que es como su hermano pequeño aquí digo pequeño porque aquel es más grande, no por otra cosa. Como su hermano en Valencia, el mismo planteamiento, una carta parecida porque las cosas no funcionan así en Valencia, lo colocamos en México y funciona igual. Hay que escuchar a la gente, hay que sondear un poco la despensa suya, un poco, no mucho. Hay que ver cuáles son sus gustos, sus afinidades y a partir de ahí, sin perder la identidad propia del concepto, lanzar una propuesta. Si el concepto de Canalla Bistro quiere ser un concepto ecléctico, la eclecticidad en Valencia se vive de una manera, tal vez a través de elaboraciones mexicanas, pero en México se vive de otra. Hacer un taco de cochinita pibil en México tiene muy poco de ecléctico, ¿no? Y ahí hemos tenido que ver, conocer, escuchar, ser flexibles, entender el lenguaje de eclecticismo para una ciudad como México, ¿qué significaba eso? Intentar plasmarlo. Estoy seguro de que dentro de un año la propuesta será muy distinta. Y si no, será muy probable que muera. Porque realmente todavía no conozco nada que empieza y acaba igual. Porque eso significa inmovilidad o inmovilismo, y dentro del inmovilismo es cuando se está fraguando el fracaso, ¿no? Es porque realmente piensas que lo estás haciendo muy bien, que tienes éxito y que no necesitas replantearte las cosas, ¿no? Bueno, nos dirigimos a todo el mundo, a todo el que quiera venir. Decía Juan Roig que cualquier persona que venda comida es competencia suya, ¿no? Decía que cualquier bar, que yo era su competencia, que el Ricard Camarena era su competencia, en una charla que realmente, pues, yo no creo lo que dice él. Yo creo que nosotros en la hostelería es muy diferente porque realmente el que va a comprar a Mercadona no va a comprar a Consum, pero el que va a visitar aquí Quique da Costa otro día me visita a mí, el que va a Mercadbar va al Central Bar. Es decir, tú por muy fiel que seas y mucho que te guste un restaurante, no vas todos los días a comer al mismo restaurante porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y esta es nuestra fórmula. Y creo que la fórmula de todos. Trabajo, revisión, del proceso de revisión surgen unas mejoras, las mejoras se aplican y se vuelve al trabajo para volver a revisarlo, para volver a sacar mejoras, para volver a trabajarlas, para volver a revisar, y esto es un bucle incesante. Y es lo que entendemos que nos ayuda a no pensar que tenemos éxito, sino a provocar pequeños fracasos diarios. Creo que la palabra fracaso aquí no estaría bien, pero sí a detectar los puntos de mejora diarios que te impiden pensar que estás teniendo éxito porque eres muy consciente de lo que no estás haciendo bien. Sobre todo desde dentro, porque desde fuera las cosas se ven maravillosos. Todos pensamos yo puedo pensar que es muy fácil lo que están haciendo ellos aquí, el Gales Events, coño, aquí tienen un espacio maravilloso, tal, esto va solo, no hace falta ni... Solo la logística entre los pisos ya me parece magia. Así que quiero decir, si eres consciente de tus limitaciones, es muy posible que continúes evolucionando, que te continúes replanteando las cosas. Si no tienes nada que cambiar es porque realmente no te estás enterando de lo que está sucediendo en tu casa. Por lo tanto, aquí pueden pasar dos cosas. El éxito para mí es como un río, ¿no? Es como un río. Si tú tienes sensación de éxito, te pones en la barquita y te vas yendo por el río. Y aquí es una cuestión de suerte. El río se bifurca y puedes ir por la parte que está la cascada o por la parte
que llegas al lago y a un sitio apacible, etcétera, etcétera. El problema es que si tienes éxito y vas por el río, tú no manejas la barca porque no tienes la necesidad de manejar absolutamente nada. No tomas decisiones porque no tienes ninguna necesidad de tomarlas, o por lo menos decisiones importantes y que ayuden a mejorar sustancialmente lo que estás haciendo, sino simplemente te dejas abandonar. Cuando llega el momento de tomar a la derecha o a la izquierda, pues es la barca la que decide y ahí es una cuestión pura y dura de suerte. En foot hubiera podido tirar a la derecha, pero salió a la izquierda y vino la cascada. Pero como yo no tenía nada que plantearme, como hay una cosa que he oído mucho a la hostelería a lo largo de estos años y que yo la dije en su momento, cuando hacemos las cosas bien es que somos la hostia y cuando la gente no viene a nuestras casas es que la gente no tiene ni puta idea. Yo creo que esto lo hemos oído todos 1.000.000 de veces. Bueno, el que no tenía ni puta idea de lo que quería la gente era yo. Por eso la barquita se fue por la parte de la cascada, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo esto? Mirad, lo gestionamos evidentemente con una cosa muy especial, que es todo esto, que son más de 80 personas, y son estos, ¿no? Realmente la clave es la gestión de personas. Yo creo que somos una industria de recursos humanos, pura y dura. Aquí el éxito o el fracaso depende de que tú seas capaz de transmitir tus valores al equipo, de que seas constante con esos valores, de que sepas flexibilizarlos y de que trates a tu gente como te gustaría que te trataran, evidentemente, pero realmente que tengas una buena gestión de recursos humanos. Pero con esto no es suficiente. Esto, evidentemente, si solo tienes un local con 8 empleados, es relativamente fácil porque tú autolideras ese concepto, estás delante y vas modificando todos los parámetros que necesitas. Pero realmente cuando tienes 4 espacios distintos en la ciudad y otro fuera, aquí realmente sí que hay una cuestión que es muy importante y es a lo que nos hemos dedicado nosotros el último año y es a tejer un sistema o una red de operaciones, ¿no? Esto realmente nos ha quitado miles de horas este año. Ha sido un año durísimo en ese aspecto. Hemos tenido que tejer un sistema de aprovisionamiento, hemos tenido que informatizarlo, hemos tenido que crear puestos que antes ni nos planteábamos. Para mí todo lo que no era camarero, cocinero o friegue era personal improductivo dentro de la empresa, de alguna manera. Bueno, esto estoy hablando de hace 10 años. Hace 5 ya me vi en la necesidad de tener una persona de comunicación que me ayudara, de tener un contable, de tener... Pero los últimos 2 años hemos creado como 5 o 6 puestos de trabajo que yo nunca me hubiera planteado antes, si no hubiera visto realmente que teníamos que crecer de manera ordenada, estructurada y sin perder, bueno, como si tuviéramos solo un restaurante con 8 empleados. Y hemos tenido que meter 2 personas solo para aprovisionamiento, para gestión de aprovisionamiento, para realizar inventarios, para optimizar recursos. Son 2 personas que hay en cada uno de los centros. Hemos tenido que crear una persona encargada del mantenimiento de todos los locales, porque por lo menos de encargarse de llamar, de visualizar, de llevar un registro de las reparaciones por cada máquina, de presentarme en un momento dado si esa máquina hay que cambiarla, es más rentable cambiarla que repararla. Si llevamos 1.000 euros invertidos en ella y una nueva vale 3.000, por lo tanto es posible que... Ese tipo de cosas parece tontería, pero realmente este año vamos a mover casi 200.000 personas, de comer y beber. No es de comer y beber, es la logística que eso implica, la materia prima que tienes que recibir, la que tienes que producir. Los despieces de la materia prima, ¿dónde van? Si en el Ricard Camarena utilizo la ventresca de la corvina, ¿el lomo dónde lo voy a utilizar? Tengo que cuadrar que ese lomo vaya a la par el gasto de lomo, por lo tanto tengo que meterlo en canalla porque tengo mucha más rotación que en el Ricard Camarena. Es decir, hay una logística brutal detrás de recursos humanos, de gestión de turnos, para que todos libren 2 días, porque hoy estamos a 27, sí, 27 de septiembre, y excepto una persona que le queda una semana de vacaciones, todos los demás, los 80 personas, han disfrutado de un mes de vacaciones en el año en curso, y para mí eso es un logro, porque hoy se están pagando las nóminas, 27, y no es tontería y no es broma. Ese tipo de cosas pues son las que realmente hay que mover
cuando estás dando 200.000 personas de comer o de beber o de tomarse un café o de tomarse una horchata, lo que sea. Pero son 200.000 transacciones que vas a hacer con una persona y toda la logística que hay detrás. Para eso hemos tenido que tejer una red de operaciones enorme, muy grande. Esa es la parte buena, que nos hemos obligado a hacerla. Y ahora, hace un mes, estamos evaluando qué nos hemos dejado atrás en ese proceso. Porque siempre hay cadáveres. Tú no puedes parametrizar la operación de 5 restaurantes con 80 empleados, parametrizarla, ponerla en marcha, cuadrar todo esto, ¿no? Hacer un manual interno, intentar que 3 o 4 programas informáticos de gestión se hablen entre ellos para extraer resultados, etcétera, y pensar que todo está ok. Hay cadáveres y nosotros ahora estamos analizando dónde están, qué se ha resentido. Si se ha resentido la relación entre el grupo, si se ha resentido la calidad de la propuesta en algunos casos, la regularidad de la misma, el aprovisionamiento. Hay muchas cosas que ahora hay que resetear y hay que buscar el equilibrio entre ser un gran grupo que maneja estos números, que maneja una operación que quiere que sea inmaculada para realmente poder tomar decisiones con unos criterios objetivos, porque luego siempre hay lugar para la subjetividad, pero primero tienes que manejar datos objetivos, y luego ver dónde estamos, ¿no? Después de un proceso tan bestia de parametrización. Y estamos pues, viendo que realmente ahora hay que retocar muchas cosas, de la propuesta gastronómica, de los números finales, de la gestión interna de personas y de muchas cosas que realmente nos hemos dejado en el camino. Hubiéramos podido acabar este proceso y tirar para adelante como si nada y no pasaría nada. Pero creo que realmente ahora es cuando tenemos que extraer conclusiones de lo que ha pasado en el último año, porque para nosotros ha sido un año muy duro, muy duro porque hemos tenido que afrontar todo este proceso desde una parte de vista muy empresarial para realmente ahora poder seguir siendo lo que éramos antes de empezar este proceso, ¿no? Gente apasionada de la cocina, que quiere dar de comer lo mejor posible, que quiere estar continuamente en un proceso de mejora, pero con una visión objetiva de lo que está pasando en su casa, ¿no? Y esto realmente lo han hecho posible ellos. Yo simplemente he liderado el proceso, pero ha sido con la implicación de todos ellos, que han entendido la propuesta, que han entendido que era imprescindible que gestionáramos bien los recursos para poder seguir creciendo y para poder seguir mejorando las condiciones de cada uno de ellos dentro de nuestra empresa, porque al final este es el objetivo. Poder tener un equipo fiel, muy bien pagado, con unas condiciones de vida lo más parecidas a una persona normal, que no se dedique a esto de la hostelería, pero siempre pensando en que cada mejora que se haga tiene que afectar a las 80 personas que forman parte del grupo. No hay una élite y después hay personas a media jornada con sueldos en B, etc. Cuando hay una mejora, si no se puede implantar a las 80 personas del grupo, no se implanta ninguna. Y eso ha sido un proceso en el que hemos contado con la confianza de ellos, con la implicación, con el sobreesfuerzo, con la reeducación. Y realmente ha sido un proceso muy bonito que ha dado sus frutos, que está dando sus frutos, porque realmente esto es un proceso que va a ser un poco más largo. Y que realmente me siento orgulloso de que sea esta la estampa que cierra mi charla, porque realmente ellos son los que nos dan gasolina para todos los días poder hacerlo, los que nos dan alegrías, disgustos también, claro, evidentemente. Pero con un grupo así pues merece la pena poder atreverse y poder seguir creciendo, que es nuestra idea. Así que muchas gracias y ha sido un placer.